Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la Escuela de Espiritualidad y de todos los lugares donde nos seguís, en Colombia, en Chile, en Italia, en España, en Ecuador. Un abrazo entrañable para todos desde este monasterio idente, Nuestra Señora de la Vida Mística. Hoy vamos a tratar la quietud, que es como el otro pilar, el otro punto de apoyo fundamental de la oración, sin la cual es muy difícil la oración. Pero es difícil también el ejercicio de la caridad con los demás. Esto se llama quietud. No sé esta palabra quietud cómo la entendéis vosotros. A mí me suena un poco como aquieto, lo que está, pero más que quieto en el sentido de sin movimiento, una especie de estado beatífico, como imperturbable, como una especie como de inmutabilidad, ¿no? Esta quietud, esta vez esto pertenece a la voluntad y encuentra su fundamento pues en las palabras de Cristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. El mundo habla de tratados, habla de tranquilidad, habla de otras cosas psicológicas, pero no como el mundo la da, la doy yo a vosotros. En otras palabras, de Dios puede venir solo la paz. Todo aquello que nos quita la paz no viene de Dios. Hay que inmediatamente ponerse en oración y reflexionar por qué estoy en este estado de intranquilidad interior. Y es verdad que hasta las mismas faltas que cometemos y que nos duelen, porque nos duelen precisamente porque no las deseamos ni las queremos, son un poco ese mal que hacemos y que no querríamos hacer, o como dice San Pablo, no el bien que quiero, sino el mal que no deseo. Pero a veces las mismas faltas que cometemos nos provocan inquietud. ¿Por qué? Porque no queremos vernos así, porque no nos gusta vernos pecadores, porque en vez de echar mano de la humildad y decir: Señor, me equivoqué una vez más, perdóname, y seguir adelante, y pedir perdón a quien tenga que pedir perdón si es necesario, ¿verdad? Pues echamos mano de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, y entonces pues todavía la intranquilidad y la paz. La paz es algo indispensable para la vida de oración y para la unión con Dios. Dice Cristo: en mí encontraréis la paz, en el mundo tribulación. Cuando se presenta a los apóstoles después de resucitado, 3 veces les dice aquel primer día, después del día de la resurrección: la paz esté con vosotros. Cuando Cristo nace, los ángeles cantan esta canción: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Otros textos dicen que ama el Señor. La paz, aquí, en este canto, viene asociada a la buena voluntad. La actividad natural de la voluntad, veis que la quietud es para la voluntad, el recogimiento para la mente. La mente necesita recogimiento, ya lo hemos visto en la última lección. La paz, la voluntad necesita la paz, que es pues el silencio a las pasiones, a los apetitos desordenados, a los deseos desordenados. Es aquietar, poner quietud a todo ese mundo pasional que nos alborota, nos deja en un estado inquieto y no nos permite ejercer correctamente la caridad. Cuando estamos nerviosos por algo, una pasión, alguien nos ha hecho algo, y en vez de entrar en la oración y decir: bueno, este ser humano a lo mejor ni siquiera sabe lo que ha hecho conmigo, como le pasó a Cristo con los que estaban debajo y él arriba en la cruz, ¿no? Perdónales, no saben lo que hacen. Pues a lo mejor, entrando en mi oración, entrando en Cristo, volviendo a él, pues Cristo me dice esto, ¿no? Pues perdónale en tu corazón. ¿Por qué? Porque ahora lo que está pasando es que el que sufre eres tú. Y es un acto de un sufrimiento inútil. No tendrías que estar sufriendo por algo que el otro, según tú, ha hecho. Pero las pasiones humanas son así. Y
y nos alborotan prácticamente toda la vida espiritual. Entonces, la actividad, vamos a volver a definiciones para que se nos quede algo enganchado en la cabeza. La actividad natural de la voluntad necesita de la quietud como un acto religioso. Por tanto, la quietud, la paz, es el acto religioso que se apoya en la actividad natural de la voluntad que tiene como fundamento el querer y sujeta a éste la emoción. La quietud tiene su razón de ser en la malicia del espíritu y en la fruición emocional. Es decir, las emociones, las sensaciones, las pasiones están ahí en ese mundo de la voluntad. Por Dios que perdemos tiempo con ellos, porque una emoción, una sensación y una pasión son como la flor del desierto. Tienen poquísima vida. Algunas más profundidad que otras y otras un poquito más largas que otras. Pero tienen muy poca vida, mueren enseguida. La quietud tiene su razón de ser en la malicia del espíritu, repito, y en la fruición emocional. La quietud tiene finalmente un signo, la paz en orden a todo lo perverso y en orden a todo lo inútil o enajenante. Y son muchos los momentos que por una falta de quietud, de paz en la oración, nos alborotamos. Esto de la enajenación es esta especie de alboroto interior, de inquietud interior en el que entramos porque una pasión nos devoró. En un momento determinado nos sacó de ese círculo sagrado en el que estábamos en relación con Dios y ahora es ella la que domina. Y por Dios que cuesta al ser humano volver de nuevo a ese estado de paz cuando has dejado a la pasión que se vaya por su camino. Con la quietud, la voluntad se habitúa a querer aquello que es más perfecto y más noble, como fruto de su enriquecimiento y ordenación por la oración, y se mueve con criterio recto y evangélico. Va siempre al Evangelio para resolver cualquier conflicto. ¿Apareció una pasión al improviso? ¿Te sorprendió? No vayas a tus pasiones de nuevo. No vayas a tu ira, a tu rabia, a tu orgullo, a tu soberbia, a tu egoísmo. Ves al Evangelio. Y tendrá que retorcerse un poco el hígado, porque claro, si es que somos muy orgullosos, pues el hígado, el estómago y alguna cosa más se revuelve por ahí. Pero eso que pudiera resultar amargo en la boca, en el estómago es inmensamente dulce. Vayamos siempre a resolver los conflictos de nuestra vida interior a la luz del Evangelio. Qué importante es entonces leer cada día un capítulo, interiorizarlo, meditarlo, y a lo mejor la lección que has visto, que Cristo te muestra, pues no va a ser para aplicarla en ese momento, pero a lo mejor la vas a tener que aplicar mañana, por las razones que sean. De esto se desprende que cualquier tipo de laxitud, desaliento o turbación en nuestra vida y rigor ascéticos deben ser considerados como faltas o estados lesivos de la quietud. La quietud es la donación de la voluntad que el espíritu humano hace al espíritu divino. Es, por tanto, una adecuación, ¿verdad?, entre la voluntad de Dios y la mía. Es una obediencia de mi voluntad a la voluntad de Dios. Es la obediencia de un hijo a su padre. Es, por tanto, tributo u ofrecimiento continuo del hombre para con Dios. Los escrúpulos, y he conocido varios así, os puedo decir que de esto tengo algo de experiencia, los escrúpulos son el caviar del diablo. El escrúpulo va contra la quietud, la cual es serenidad moral. Las personas escrupulosas, seguramente el escrúpulo les lleva mucho más a echar mano de su orgullo que de la verdad, de esa visión que están teniendo de Dios mismo y que les dice que la verdad es esta. Pero ellos no se conforman nunca con eso. Hay personas que me han llegado al confesionario varias veces a confesar lo mismo, porque yo les absuelvo.
en nombre de Dios. Pero ellos no se absuelven a sí mismos. Y entonces, bueno, pues nada, otra vez y otra vez, ¿no? Esos son los escrupulosos. Es como si quisieran borrar del todo el pecado cometido. Y si uno es inteligente, hay una cierta inteligencia espiritual, se da cuenta de que el pasado nadie lo puede cambiar, ni a Dios le interesa tampoco. Lo único que podemos cambiar es el presente con protección o proyección hacia el futuro. Pero el pasado, ¿quién lo puede cambiar? Lo más que podemos hacer es aprender de él y huir velozmente de ellos si realmente pues encima nos quita la paz. La quietud moral tiene la característica de la obediencia, que consiste en consagrarle lo que tiene de propio mi voluntad, que es la libertad. La libertad es la apertura de mi voluntad a Dios, a lo absoluto. La libertad siempre es para el bien, nunca es para elegir entre el bien o el mal, sino para elegir entre la aparición del bien primero, que es el bien elemental, o lo elemental del bien, o un bien en un grado de desarrollo eminentísimo. Si la característica del recogimiento, cuando hablábamos del recogimiento, es mi filiación divina bajo la razón de la verdad, aquí en la voluntad es bajo la razón del bien. La característica de la quietud ascética es la quietud infusa, que yo incremento ahora con la obediencia, que es la libertad consagrada a Dios, con el fin de mi santificación personal. La libertad no es para hacer lo que queramos. La libertad se nos entrega para elegir siempre lo mejor, lo más noble, lo más puro, lo más santo, lo más perfecto, para elegir lo mejor, para elegir siempre el bien y nunca el mal. Estos dos elementos, el recogimiento y la quietud, pues son muy penitenciales. Son altamente penitenciales, tanto en su término ascético-moral como místico. Destino que es también aquí la filiación divina, y misión del Hijo ciertamente es obedecer al Padre. No es desobedecer al Padre, sino obedecer al Padre. No el Padre obedecer al Hijo, sino el Hijo obedecer a su Padre. El recogimiento de la mente. ¿Y quién diría que no es necesaria la mente recogida? Porque es que una mente dispersa, que está todo el día como la flor, las maripositas, ¿no? Tratando de... se posa en esta flor, en esta también, esta me gusta, esta también. Y no hay un recogimiento. Bueno, pues todos esos 60.000 pensamientos de los que hablan los psiquiatras ahora, que llegan a la mente en un día a un ser humano, pues hay que ver qué hace, si no tiene una mente recogida, qué hace con esos 60.000 pensamientos. Se los traga todos son buenos, todo nos edifica, todo me sirve. Eso no es verdad. No todo me sirve, no todo me edifica. Entonces es necesaria el recogimiento de la mente. Incluso para seleccionar lo noble, lo puro, lo santo, lo perfecto, y vivir a la sombra de ello. Por tanto, el recogimiento de la mente y la paz en la voluntad encuentran su necesidad en la oración continua. El recogimiento nos adentra en las bienaventuranzas de los pobres de espíritu y la quietud en la de los pacíficos, los que trabajan por la paz. El secreto de la paz interior que debemos transmitir es el abandono total y siempre renovado a la voluntad del Padre. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los grandes místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y hoy Fernando Rielo, ponen como exigencia de una recta oración, a efecto de la unión con Cristo, la paz, la quietud de la voluntad, como el modo de aquietar los apetitos, deseos y pasiones desordenadas.
Jesús dice a la hemorroísa: vete en paz, tu fe te ha salvado. Y con ello le devuelve la salud. Pero no es suficiente la salud para tener paz. Podría haberle dado la salud y no darle la paz. La mujer se acercó a él temblorosa, porque hizo algo que según la ley de Moisés no había que hacer, en su condición de enferma. Por eso dice que se acercó temblorosa a él. Cuando Cristo se da cuenta de lo que ha pasado y que ha salido de él una virtud, que se curó esta mujer, lo primero que hace es darle la paz a ese corazón que estaba realmente inquieto, estaba con miedo, ¿no? Y al mismo tiempo recobró la salud, que es lo que quería. Con esas mismas palabras lo expresa a la mujer adúltera y le da la salud moral y espiritual. ¿Ninguno te ha condenado? Pues yo, que soy tu Dios, tampoco lo hago. No lo dijo así, pero era realmente así. Yo no te puedo condenar, soy tu Dios. Bueno, pues vete en paz, no lo hagas más. Pero la paz no es un estado tranquilo, cómodo, donde cualquier falta o imperfección o situación moral no me pueda producir inquietud. Eso sería una paz engañosa. Con esa crudeza lo manifiesta Cristo. ¿Pensáis que he venido a traer la paz en la tierra? No, sino la espada y la división. La paz de la que Cristo habla es la que Él nos da, su paz. No es tranquilidad del mundo, es una paz que frecuentemente hay que vivirla en medio de la guerra de este mundo. Y en medio de la guerra que nos hacen los demás. Hay veces que los demás, sin saber por qué, ¿no? Como sucede con los niños en la escuela cuando hay un niño negro en medio de tantos niños blancos. Pues es un niño como los demás, y a lo mejor está más inteligente que los demás, pero es negro, y es la oveja negra. Será la oveja negra de la escuela. Y llegará un día que los padres lo tendrán que cambiar de la escuela porque el pobre muchacho ya no sabe cómo vivir allí dentro. Pero es que en la nueva escuela donde vaya, si es que son todos blancos, le va a pasar lo mismo. Y conozco a una familia que cambió 4 veces de escuela al hijo por este motivo. Al final ya se aburrieron y dijeron, bueno, mira a ver cómo soportamos esto, ¿no? O sea, a veces basta tener un color distinto y sin saber por qué ya todo el mundo te hace la guerra. La quietud de la que Cristo habla hay que vivirla en medio de la guerra, de estas guerras del mundo, del que me odia, del que no me comprende, del que me insulta o incluso sin saber por qué me calumnia. Tenemos la paz que Cristo nos da, es la misma que Él tuvo y la vivió. Él la tuvo que vivir en medio de tanta persecución por parte de los sumos sacerdotes, por parte de los fariseos, los saduceos, y en fin, ahí no hubo nadie que se salvara que no la tuviera tomada con Él, por envidia, claro. ¿Cómo iba a venir un maestro como Él, enviado, verdad, a modo de profeta, a decirles a los sumos sacerdotes que lo que estaban haciendo era una barbaridad? Imposible, impensable. ¿Cómo me van a venir a mí a decir eso? Bueno, eso nos pasa a muchos de nosotros, incluso aquí en Chile, ¿no? ¿Pero qué me van a decir a mí? Pero si yo me las sé todas, ¿no? Que nadie me corrija, porque es que yo soy perfecto. Y si no se te ocurra corregirle a alguien, pero incluso de buena manera, diciendo, oye, mira, que esta cuestión podría ser de otra manera. Porque si lo has dicho, ya tienes un enemigo. Uno se da cuenta de que la paz de la que Cristo habla tenemos que vivirla, aprender a vivirla en medio de la guerra de este mundo. Y de hecho nos dice, en mí encontraréis la paz, en el mundo tribulación. Y también, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no os la doy como el mundo la da, sino como yo la estoy dando a vosotros. Hacer la voluntad de Dios no es sinónimo de tranquilidad, de que todos acepten lo que decimos o predicamos, estar exentos de dolor, de sufrimiento, de contrariedades. No, lo dice bien claro en la última bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos.
Cristo apunta a una paz interior, una quietud e incluso una plenitud de la quietud moral y mística, una especie de beatitud, estado de inmutabilidad de frente a todo lo que va pasando. Es como si pudiéramos ver a Dios cómo Él mira este mundo con tantos problemas, con tanto dolor que ejercemos unos a otros, tanto sufrimiento, y con el estado, yo diría, de inmutabilidad interior con el que tiene que llevar todo esto para que de alguna manera el mundo vaya adelante. No obstante, todas nuestras limitaciones, imperfecciones, pasiones y vicios. Por tanto, apunta a algo mucho más profundo, que es como un estado beatífico e inmutable, de frente a todas las adversidades más íntimas y menos íntimas provocadas por la malicia del mundo y por la lucha contra nuestras pasiones. ¿Acaso no fue esa la paz que observamos en Él clavado en la cruz? No se desesperó, no gritó, no se lamentó. Por Dios que nos lamentamos nosotros todos los días, ¿verdad? De este, de aquel, del otro. Podemos describir la verdad de lo que ha sucedido, pero en nuestro corazón tenemos que... los hechos que hacen las personas son condenables más o menos. Los hechos, pero las personas tienen que ser siempre absueltas. Tenemos que dejar siempre esa posibilidad a todos que Cristo dejó a Judas hasta el día de la última cena, para que pudiera cambiar, se diera cuenta, entendiera, pero no logró hacerlo. Cristo no gritó, y podía haberlo hecho, no se lamentó, solo tuvo palabras de consuelo y de perdón para los agresores. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Dice San Pablo, la paz de Cristo reina en nuestros corazones gracias al Espíritu. Y continúa, la paz como la caridad y el gozo es fruto del Espíritu. Es difícil vivir una caridad exquisita con los demás si no vivimos una paz interior dentro de nosotros. Si estamos siempre en guerra. Hay personas que no sonríen nunca. Les cuesta muchísimo sonreír. Pero muchísimo. Hasta las fotografías esas que ponen ahí en el celular para reconocerles, los miras, dicen, mira, este fue triste toda su vida y sigue triste todavía, ya han pasado muchísimos años. ¿Por qué? Porque están siempre en guerra. Están siempre dentro de ellos en un estado de zozobra, de lamento, de juicio contra esto, contra aquello, contra todo. La paz de Cristo no tiene nada que ver con la paz de este mundo. La justicia delante de Dios y de los hombres es el fundamento de la paz. Nadie que haga la más mínima distinción con palabras o conductas en relación a razas, clases o sexos puede poseer la paz del espíritu. Son esos que están siempre en guerra contra alguien. Uno de los pasajes más conocidos, el de la carta de Santiago, donde donde hay envidia y ambición, allí reina el desorden y toda clase de maldad. Lo que somos capaces de hacer por ambiciones, no digamos por envidias. En cambio, la sabiduría de arriba, dice Santiago, es en primer lugar intachable, pero además es pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. En resumen, los que promueven la paz van sembrando en paz el fruto que conduce a la salvación. Santiago 3, 16, 18. Los pacíficos son los que aman la paz, los que pacifican, no sin violencia de sí mismos. Violencia, la única violencia que nos es posible es esa a nosotros mismos. Estamos hablando de violencia moral, no de violencia física.
no sin violencia a sí mismos, a los demás, son los que pacifican a los demás, no sin la violencia de sí mismos. Por lo tanto, no son los tranquilotes de este mundo, los que impiden con su vida misma que se viole la paz de los demás. Violar la paz del prójimo hace referencia a violentar las virtudes teologales y cardinales de aquellos seres humanos, especialmente los que están en relación con nosotros. La paz del espíritu es paz psicológica, paz moral y paz total, con raíz en Cristo. Paz es inmutabilidad y es auténtico alimento para el ser humano. La paz de la que habla Cristo es la paz del Espíritu, y esta es una gracia del Espíritu Santo. La paz de Cristo no es como nos la da el mundo, no es la paz de los tratados, frecuentemente no cumplidos, en otros casos como el más reciente entre Israel y los Emiratos Árabes con Estados Unidos, como mediador por intereses puramente políticos, necesidad del mediador ante las elecciones de este mes de noviembre. Los pacíficos se ponen del lado de la verdad y del lado de la justicia, no de los intereses y las conveniencias. No admite componendas, no justifica sus debilidades o flaquezas, y no se ajustan y no se dejan arrastrar por ellas, al contrario, se violentan por amor a Cristo. Aquellos que tienen pacificado su corazón, porque viven inmersos en la paz de Cristo, son los llamados hijos de Dios. Así lo expresa San Juan. Ved qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y además lo seamos. Juan 3:1. Papa Francisco recordó que es más común ser trabajadores por las guerras o al menos trabajadores de malentendidos. Dice el Papa, cuando oigo algo de este y sin ningún tipo de certeza ni de reflexión, buscando la verdad, voy y se lo digo a otro con una versión ampliada, ese es el mundo de los chismes, de los dimes y diretes, digo yo. Esta gente de los dimes y diretes, de los chismes, no trabajan por la paz, van sembrando cizaña en el corazón. Son enemigos de la paz. No son bienaventurados. Expresó el Papa, la queja, el lamento viene del diablo y la gratitud y la paz vienen de Dios. Fernando Rielo, en su obra En el corazón del Padre, capítulo 2 de la primera parte, dice: nuestro Padre Celeste es el origen de todo. En Él se resumen todas las cosas, y sin Él el ideal cristiano no puede encontrar su plenitud última, suprema y originaria. En el Padre reside la plenitud significativa de la misma Santísima Trinidad, y en Él halla su máximo sentido todo lo que es y puede existir. En esa palabra, Padre, se resume y se recapitula toda la existencia humana, todo el vivir cristiano, todos los aspectos del saber, del querer y del sentir. En esa palabra, Padre, si viviéramos con conciencia filial, si lo amáramos de verdad, Él sería la motivación mayor para no cometer esto y aquello, para no hacer esto y aquello, para esforzarme en todo aquello que le agrade. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Estar siempre en sintonía con su Padre, siempre haciendo aquello que le agradaba. Él llega a decir, hablando del juicio, yo no me juzgo ni siquiera a mí mismo. Dejo mi juicio en manos de mi Padre. La quietud está definida por Santa Teresa de Ávila como un sentimiento afectuosísimo, incrementado por una presencia divina en la voluntad.
hace la comparación entre un pozo de agua en el que, como una especie de noria, yo tengo que sacar el agua, contemplo, veo el pozo, veo el agua, tengo sed, pero tengo que darle a la manivela y manejar a una caballería para que me vaya dando agua que necesito yo en mi campo. Sin embargo, en la quietud, a diferencia del recogimiento infuso, es que el agua empieza a subir por sí misma. Sale del pozo, se inunda. Esta imagen, cuando lo escribía, me vino la imagen de lo que le pasó a San Isidro Labrador y Santa María la Cabeza, que hombres de una santidad intachable. Pues se les cayó el hijo al pozo. Y en vez de ponerse allí a ver cómo con una soga o con qué lo sacaban, se pusieron de rodillas los dos al lado del pozo. Y empezaron a orar. Llegó un momento en que el agua salió del pozo y el hijo venía flotando. Sacaron al hijo con su oración. Entonces me produce todas las virtudes purísimas del agua y yo no tengo que trabajar nada ahí, ni tengo que usar de caballería, ni tengo que usar tampoco de mi mano para sacar el agua. Aflora ella misma. Son momentos, instantes de un deleite, de un sentimiento, de un afecto y de un cariño, de una ternura, de una pasión hacia Dios, y es tan abundante que no doy abasto, es decir, no puedo beberme toda esa agua que se me está dando. La quietud, la paz, es función de la ofrenda u holocausto del cristiano y tiene como sujeto al mismo espíritu. Es por tanto aquel estado que mi espíritu ofrece haciendo uso de su potestad ontológica, de su poder. ¿Dónde reside el poder del ser humano? En el espíritu. Haciendo uso de su potestad ontológica, del poder de su espíritu, por medio de su voluntad, para que aquella interioridad tenga, en la parte ascética o moral, que ofrecer todos los deseos de la vida, todas las inquietudes, sobre todo su inestabilidad, con ese objeto que decimos lo santo. Es lo santo el elemento que regula todo esto que acabamos de decir. Aparta todas esas persuasiones como irracionales, que se convierten en instintivaciones que nada tienen que ver con lo santo y que incluso se oponen directamente a lo santo. Con esto termino. La quietud tiene como vínculo la esperanza, que yo tengo que poner a efecto de lograr también esta misma relación moral, es decir, esperar de él que efectivamente yo voy a lograr esta esperanza, que no me puede faltar en ningún instante, porque de otro modo, aunque yo piense conforme a la fe que una cosa es tal cosa, necesito pasarla a la acción y requiero, por tanto, una voluntad, y esa voluntad tiene que ser rica en esperanza, porque si desespero, ciertamente no cumpliré con mi deber y habrá una disociación entre lo que pienso y lo que hago, cosa muy típica en muchos seres humanos. Bueno, me quedo aquí, espero no haberles confundido mucho las cosas. Son siempre materias un poco nuevas y a lo mejor no fáciles de entender en el primer encuentro con ellas, pero son claves para nuestra vida moral. La paz, la voluntad y el recogimiento de la mente son con el silencio, porque fijaos que en metodología, cuando hemos hablado del recogimiento, se habla del silencio de la mente. Aquí se habla del silencio de las pasiones. Y la metodología de Cristo en el Evangelio es ese mismo silencio, no entrar en diálogo con la pasión, no entrar en diálogo con el mal, no entrar en diálogo con la imperfección o con la tentación. Y si no caes en la tentación, mucho menos en el pecado o en la comisión del pecado. Porque la tentación es la antesala del pecado. Pero si no caes en la tentación, tampoco caerás después en el pecado. Muchas gracias por vuestra paciencia. Un abrazo entrañable a todos.
los que nos seguís y a todos aquellos que nos puedan seguir más adelante. Yo os bendigo desde este monasterio Nuestra Señora de la Vida Mística. Bendigo en nombre de María, Madre de Dios y Madre de la Vida Mística.